Gloria a Dios. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de este medio por los diferentes puntos de la tierra. Saludamos a nuestra hermana Olga en Estados Unidos, nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Emna en El Salvador, a toda su congregación y todos los que nos escuchan a través de estos medios. Les enviamos un abrazo bien especial. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy nos preparamos para eso. Y les voy a dejar hoy a una sierva que nos exponga la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Buenos días. Señor, te damos gracias, amado Padre Celestial, por permitirnos venir a tus pies en este día, Jesús. Tu palabra dice, Señor, en el Salmo 119, 130, que la exposición de tus palabras es la que alumbra y hace entender a los simples, Señor. Por eso hoy estamos aquí, Padre amado, colocamos esta enseñanza en tu presencia, Señor. Seas tú, Señor, hablándonos por medio de ella, amado Dios. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor, porque solo tu palabra, Dios mío, nos hace entender a los simples, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Hoy continuamos nuestra enseñanza en Mateo 14, 30 y 31. Y leemos tu palabra en el nombre del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Pueden sentarse. El tema del día de hoy le hemos colocado cómo vencer los vientos contrarios. En los versículos anteriores vimos que Pedro le pidió al Señor Jesús que le permitiera ir a él caminando sobre las aguas. Y el Señor le dijo que fuera. Esta petición, que era imposible para los hombres, requería 3 compromisos: creer, obediencia y fe. Creer, obediencia y fe. Y vamos a mirarlos. ¿Qué es creer? En muchas ocasiones lo confundimos cuando decimos tenemos fe y creer es lo mismo, y no es lo mismo. La creencia sienta las bases para que la fe produzca nuestra reacción ante Dios, en quien creemos. En otras palabras, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 4:13, nos dice allí, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Entonces vemos ahí que primero creemos. Primero tenemos que creer para luego tener esa fe, ¿cierto? Entonces la creencia está basada en el conocimiento, La obediencia, dice que es acatar y cumplir la voluntad de una autoridad. En este caso, la orden de Jesús al decir ven.
Obediencia es acatar y cumplir la voluntad de una autoridad. Y la autoridad en la iglesia es Jesucristo, su palabra. Y la fe emana del corazón y no está ligada con la mente. Es una fuerza, es una certeza profunda sin que nadie en el mundo la haya inculcado. En Romanos 10:17 nos dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es un don, la fe es un fruto que nos da el Espíritu Santo de Dios. La fe, en 1 Corintios 12, 8 al 9, nos dice la palabra, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia, por el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Entonces ahí vemos que la fe nos las da el Espíritu Santo, pero no la da, como vimos anteriormente, no nos las da por arte de magia. Tenemos que escudriñar las Escrituras, porque la base de la fe es el conocimiento de la palabra. Si no hay conocimiento de la palabra, ¿de dónde hay fe? Allí en Romanos 10:14 dice la palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces podemos ver nosotros que si nosotros no creemos, ¿cómo vamos a invocar a un Dios que no conocemos? Si nosotros no estudiamos, no escudriñamos la palabra, no podemos invocar a un Dios que no conocemos. Ahí en Gálatas 5:22 dice también que la fe es un fruto del Espíritu. Y con estos dos entendemos que si escudriñamos las Escrituras, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener esa fe, basado en el conocimiento que ya tenemos. Teniendo claro los conceptos de creer y fe, vamos a entender el versículo que hoy vamos a escudriñar. Vamos a entender por qué Pedro, a pesar de ser el apóstol aguerrido, tuvo miedo y se hundía. Nosotros podemos sabernos todos los versículos de la Biblia, pero ¿realmente creemos en Dios? ¿Le creemos al Señor? ¿Tenemos una fe fundada en el conocimiento de su palabra? ¿O tenemos una fe efímera? Una fe por momentos. Una fe que solo está activa en los momentos felices de nuestra vida. Tenemos que hacernos estas preguntas siempre. Hay un gigante que siempre se opone a nuestro caminar con Cristo. Y ese gigante se llama miedo. Ese gigante está ahí en todo momento, saliendo en el momento inesperado, como le pasó aquí a Pedro. ¿Y qué es el miedo? El miedo es una alteración del ánimo que genera angustia.
ante un peligro real o imaginario. Y esa angustia que nace o provoca el miedo es por la ignorancia respecto a todo. Cuando nosotros ignoramos lo que está a nuestro alrededor o lo que tenemos, eso nos produce miedo. El desconocimiento nos produce miedo. Cuando tú conoces el camino para ir a tu casa, tú vas tranquila, sabes por dónde puedes pasar, sabes la calle que debes tomar. Pero si te dicen, mire, vaya allí a Ciudad Bolívar y me lleva este encargo en esta dirección, Ciudad Bolívar, y por favor tiene que ser a las 6 de la tarde. Como ustedes desconocen ese sitio, inmediatamente uno lo desconocido va prevenido. ¿Será que lo que dicen en la televisión es cierto? ¿Será que allí así atracan en todas las esquinas? ¿Qué tal que me salga el muchacho, el joven, y me atraque o me mate o me hiera? ¿Por qué? Porque desconocen ese lugar. Entonces, cuando nosotros desconocemos el poder de Dios, vamos a tener miedo en muchas ocasiones. En Hebreos 11:6, la palabra nos dice allí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay. Si tú te acercas a Dios, tienes que creer que le hay. Tienes que creer que Él tiene el poder. Tienes que creer que Él fue el que creó con su palabra todo lo que existe. Que tiene el control en cada situación de nuestra vida. Y debemos permanecer en contacto con Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra. Nosotros podemos orar todo lo que queramos, pero si no abrimos la Biblia, si no abrimos su palabra, ¿cómo nos va a hablar el Señor? Es como ir frente a un árbol y contarle allí al árbol todos nuestros problemas, pero el árbol no nos puede hablar. Así hacemos cuando no abrimos la palabra. Vamos y nos arrodillamos, nos desahogamos muy bien, pero nos levantamos y nos vamos y el Señor queda allí. No les pudo decir nada. Si no abrimos la Biblia, no nos puede decir nada. Él no nos manda a decir con ninguno, mire, dígale allí a fulana o a Perenceja que la oración que hizo hoy, entonces yo se la voy a... No, no es así. Es a través de su palabra. No nos va a llegar un WhatsApp allí, su oración de hoy a las 5 de la mañana, la respuesta está en la página tal. No es así. Es a través de su palabra. Primera de los Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe no debe estar fundada en lo que dice el predicador, lo que dice el motivador emocional. Nuestra fe debe estar fundada en lo que dice la palabra, en el poder de Dios. Hay poder en el Evangelio. Pedro, a pesar que estaba con el maestro, convivía con el maestro, su fe no tenía la suficiente firmeza.
Mientras sus ojos permanecían viendo al Señor, Él caminó sobre las aguas. Mientras nosotros tengamos nuestra mente en la palabra, vamos a lograr permanecer en Él. Pero apenas Pedro volteó su mirada y vio que ese viento era grande, era alto, le entró miedo, tuvo miedo. Desvió sus ojos del Señor. Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En cuanto nosotros dejemos entrar el temor a nuestro corazón, ahí perdemos. No podemos quitar nuestros ojos del Creador. Quizás hoy estés pasando por una situación difícil, donde te asalta la duda, el miedo. Pero el Señor te dice en Isaías 43, 1 y 2, específicamente en el 2, dice el Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué si sabemos que el Señor estará con nosotros? El problema que hoy tienes no es más grande que el Señor que tú tienes. El problema que tú tienes es más pequeño que un grano de mostaza delante del Dios que tenemos. Primera de Juan 4:4 nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Mayor es el que está en ti, mayor es el que está en ti que el que está en este mundo. No digamos Diosito, porque Dios no es un Diosito. Dios es un Dios grande. Dice la palabra que esta tierra es el estrado de sus pies. Así que se imaginan lo grande que es el Señor. Si Dios está contigo, no hay gigante que se mantenga en pie. No hay gigante que te pueda ganar la batalla. Juan 16:33 dice la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos una promesa y esa promesa es la vida eterna. Pero para llegar allí debemos alcanzar la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Eso está escrito en Primera de Tesalonicenses 4:3. Y para llegar a la santificación debemos ser pulidos a través de las pruebas. Es una escalerita. Es como cuando estudiamos. Primero tenemos que hacer la primaria para entrar al bachillerato y luego a la universidad. Aquí es igual. Primero tenemos que ser probados para ser santificados y así poder llegar a la vida eterna. Con el solo hecho de venir, con el solo hecho de cumplir con nuestras ofrendas, diezmos, venir a la iglesia, no es solamente eso. Tenemos que estar preparados para nuestras pruebas. Cuando empezamos nuestra vida en Cristo,
empiezan con ellas las pruebas, porque debemos ser pulidos, debemos ser limpiados nuestros corazones. En Salmos 66:10 dice la palabra: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata. Nos ensayaste cómo se afina la plata. Ahí nos dejó el ejemplo. Nos debe limpiar y nos debe pulir. En Hebreos 10:32 y 33 dice la palabra: pero traed a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Dice la palabra aquí que después de haber sido iluminados, después de tener conocimiento de la palabra, viene el combate, viene la prueba, viene la prueba. Cuando los planes se desarrollan de acuerdo a ese plan trazado, nos sentimos seguros y felices. Nos mantenemos al mando y damos gloria a Dios y decimos que por nuestra fe y devoción todo marcha bien. Pero ¿qué pasa cuando se alteran esos planes? ¿Permaneces igual? Cuando encontramos un viento contrario, ¿cómo actúas? ¿Buscas culpables? ¿Tienes miedos, dudas del poder de Dios? Perdón. Es ahí cuando el Señor mide nuestra fe. Es ahí cuando dice el Señor: vamos a probar a este hijo amado, que todos los días me dice que me ama, que no puede vivir sin mí. Es ahí cuando el Señor mide esa fe que tú dices tener. Pero debemos nosotros recordar en medio de la prueba lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Dicen que las cosas buenas no hay, no dice ni buenas ni dice malas, dice todas, tanto buenas como malas. Proverbios 28:1 dice la palabra: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Cuántos de aquí, de Colombia, ya tienen listo porque se van del país a los Estados Unidos? ¿O cuántos ya dicen que se van? Y no sabemos si este es una prueba del Señor para sus hijos. Es una prueba del Señor de todos los que decimos que le amamos. Vamos a ver cómo actuamos ante las situaciones que se presentan en este país. Dice que el justo está confiado como un león, porque sabe en quién confía. Proverbios 3:5 dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón
Tienes que tener tu corazón lleno de la palabra y de la verdad. Para podernos fiar de Él, tenemos que creer en Él, creerle a Él y tener fe en Él, obedecerle. Isaías 32:2 dice la palabra: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyo de agua en tierras de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Por qué nos angustiamos? Si Él es la sombra en medio de lo que estés, Él es tu sombra. Si sus promesas son para todas las generaciones que lo buscan en espíritu y en verdad. No tengamos miedo en medio de la tempestad. El Señor está ahí con nosotros. Segunda de Timoteo 4:17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Cuando tú conoces la palabra, cuando en tu corazón está el servirle al Señor, Él te va a dar fuerzas para seguir sirviéndole a Dios. Te va a librar de la boca del león, porque Dios no es mentiroso. Nosotros tenemos las armas para nuestra lucha, las cuales no son carnales, como dice la palabra ahí en 2 Corintios 10:4-5. Las armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sus armas son poderosas para destruir el miedo, para destruir la cobardía, para destruir el temor. Solo tienes que grabarla en tu mente, tenerla en tu corazón y sacarla en el momento apropiado. Efesios 6:16-17. Dice la palabra: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la espada que tú debes tener? La palabra de Dios. Esa es nuestra espada. Esa es la que debemos tener siempre. Es esa espada que nos libra de los lazos del cazador, de todo lo que se nos presenta. Y nos dice en Juan 15:5 que separados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Si nosotros nos enojamos con el Señor porque todo nos sale al revés y nos apartamos, nada, dice Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer sin Él. No estamos solos en las batallas. Él está con nosotros, aunque tus ojos no lo puedan ver. Él está contigo. Él camina contigo. Él está ahí en todo momento. Y vamos a ver el ejemplo en Segunda de Reyes 6:16-17. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros
que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Miren esa maravilla. Eliseo estaba con el siervo y tenían una pelea con el rey de Siria. Y ellos venían todos. El siervo se asomó y dijo, no, nosotros no podemos, viene un ejército contra nosotros. Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y le permitió el Señor ver a ese siervo lo que estaba alrededor de Eliseo. Y estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de ellos. Si nosotros pudiéramos ver lo que está alrededor nuestro, caeríamos rendidos, estupefactos de lo que hay, de todo lo que el Señor coloca a tu alrededor. Pues, ¿qué creen que en la avenida de sus casas hasta acá y de aquí para sus casas, nosotros estamos expuestos todo momento, en todo momento? ¿Nos hemos puesto a pensar de lo que nos libró el Señor mientras dormíamos en nuestra casa anoche? Solo Él sabe lo que puso alrededor de cada uno de nosotros para que hoy estemos aquí de pie, adorándolo y bendiciéndolo a Él. Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces no temas. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas, no temas, Él está ahí contigo. Hoy aprendimos que debemos tener 3 pasos siempre con el Señor. Creer, obediencia y fe. Que la fe solo viene del Espíritu Santo de Dios. La fe se mueve con el conocimiento que tú tengas. Es como el pez. Si no hay agua, no hay pez, porque ya sería un pescado, ¿cierto? Es igual, no hay fe si no hay conocimiento, porque ahí sería una fe efímera, una fe de este mundo, una fe que no nos va a llevar a ninguna parte. Amén, amén y amén. Amado Señor, te damos las gracias, Padre amado, por tu palabra y por tu verdad, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú en esta semana, Señor, enviándonos, Señor, esa fe que viene de tu Espíritu, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos, Padre, que seas tú fortaleciéndonos, Señor, en lo poco que tengamos de fe, Señor. Ayúdanos a caminar en ella, mi Dios. Ayúdanos a escudriñar las Escrituras, Padre Santo. Y permítenos, Dios mío, saber siempre que estás con nosotros, Padre Santo. Guía nuestros pasos, Señor, hasta nuestras casas, Señor. Tu palabra dice que si habitamos en el abrigo del Altísimo, moraremos bajo tu sombra. Por eso hoy te pedimos que nos ayudes a habitar en ese abrigo, Señor. Que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, mi Jesús. Sé tú nuestra guía, nuestra brújula, Padre Santo. Gracias por permitirnos venir a tus pies en este día, Señor. Y nos vamos de este lugar
pero no de tu presencia, Señor. Gracias, oh Padre bueno. Amén, amén y amén.